Bien, vamos a partir con la definición de la estadística y vamos a decir que la estadística es un conjunto de procedimientos, herramientas y técnicas usadas para recolectar, presentar, analizar y modelar datos. Sus objetivos son explicar o interpretar un fenómeno, ayudar en la toma de decisiones en una situación de incertidumbre o, frente a información incompleta, poder hacer algún tipo de inferencia que nos ayude a controlar la incertidumbre. Como no se puede conocer la realidad exhaustiva, fundamentalmente nosotros vamos a trabajar con muestras, y las muestras es una parte de la población. A través del estudio de las muestras, nosotros vamos a hacer inferencia de cómo podría ser el comportamiento de la población. Es por eso que vamos a distinguir la estadística matemática y la estadística aplicada, la cual a su vez se subdivide en una estadística descriptiva y una inductiva. La descriptiva es la que va a estar fundamentalmente, como su nombre lo dice, con la descripción de los datos. Es así que la estadística descriptiva se refiere a la recopilación, presentación y descripción de un grupo de datos, resumiéndolos con unos pocos elementos de información que caracterizan la totalidad del grupo. Y la estadística inductiva o inferencial va a ser el lograr una generalización acerca del todo, llamada a la población, examinando solamente una parte de ella, como les decía anteriormente, que son las muestras. A partir de las muestras, nosotros vamos a poder hacer una inferencia o vamos a intentar describir el comportamiento de una población. ¿Ya? Entonces, la idea es conocer, como les digo, caracterizar la población y responder preguntas o confirmar respecto de cuál sería el comportamiento de la población a través de las pruebas de hipótesis. Por eso que estamos hablando de estadística inductiva o inferencial. Finalmente, vamos a intentar generar modelos y por eso que el curso lo separé en dos partes fundamentales y esos modelos, y para generar esos modelos nos vamos a ayudar de herramientas como la regresión y el análisis multivariable. Ejemplos de aplicación, ya que estamos en el área orientado al área fundamentalmente de minería, vamos a tener control de estándares de calidad, ya sea en la toma, en la preparación mecánica y en el análisis químico de las muestras. Por eso que, como pueden ver en la foto, hay una caja portatestigos de un sondaje. También otra parte que nos interesa y por la cual es importante tener datos de calidad es porque con ellos nosotros vamos a tomar decisiones, ya sea a nivel de estimación de leyes, a nivel de control estadístico de procesos, a nivel de gestión ambiental, ya sea medir algún tipo de contaminante. También vemos en las operaciones, ¿cierto? En las operaciones mineras nosotros podemos controlar lo que es perforación, lo que es voladura de rocas, lo que es el carguío y el acarreo de mineral o el transporte de mineral. Podemos controlar, trabajar con tiempos de espera, de alguna manera orientado a poder controlar mejor los procesos y lo que hoy día está muy en boga, que es el de tener nuestros KPI o nuestros controles, nuestros indicadores de gestión operacional con buenos estándares. También podemos hacer pruebas con ayuda de la estadística, por ejemplo, para ver qué tipo de insumo es el que más nos conviene, por ejemplo, y evaluar, ver qué tipo de insumo nos conviene, qué abastecedores son los que nos dan mejor respuesta, y por ejemplo ahí tenemos los aceros de perforación, por ejemplo la calidad de los explosivos,
los reactivos o insumos para plantas de flotación, los insumos en lixiviación, etc. Otro ejemplo de aplicación, como les decía, y que aparecía en 2 o 3 diapositivas anteriores, voy a volver, que decía, si ustedes se fijan, en el punto final, que hablaba acá de minería de datos. Si ustedes se fijan, hablé de regresión, análisis multivariable y me había saltado la minería de datos, que es lo que podría, por ejemplo, nos va a servir mucho en lo que es modelos de dependencia entre variables. Entonces nosotros vamos a poder, por ejemplo, trabajar, medir la productividad, cómo se comporta la productividad, ya sea controlando variables operacionales, como les decía anteriormente, lo que hoy día conocemos como los KPI, ¿cierto? Vamos a ver que por ejemplo, en el caso de una mina, sus KPI van a depender fundamentalmente del número de camiones que se esté utilizando, de la disponibilidad de ellos, de los equipos, ya sea los equipos de transporte como los equipos de carguío, el tipo de material enviado a planta, el tipo de equipos y obviamente todo eso con miras a mejorar la planificación y poder cumplir con los planes de producción. También podemos caracterizar el macizo rocoso para poder mejorar nuestra eficiencia en lo que es molienda o el tiempo de residencia, por ejemplo, para lograr un adecuado tamaño, para alcanzar rápidamente el tamaño de liberación. O sea, todos estos ejemplos lo que apuntan o lo que se quiere es optimizar ya sea las mezclas de minerales y la estrategia de extracción. Finalmente, tenemos que también, como otro ejemplo, podemos ver algunos aspectos metalúrgicos, por ejemplo, como solubilidad, recuperación metalúrgica, abundancia de especies minerales, todo eso lo podemos controlar estadísticamente. Finalmente, como les decía también, esto lo podemos también orientar a lo que es el diseño de experimentos y en función del diseño de experimentos, en función de la interpretación de los resultados que obtengamos del diseño de experimentos, podemos también mejorar nuestros procesos. Por ejemplo, volvemos a lo mismo que había mencionado anteriormente, por ejemplo, podemos controlar en lo que es operación mina propiamente tal, lo que es perforación, tronadura, la caracterización del macizo rocoso, por ejemplo, si hay traspaso gravitacional de mineral a través de los ore pass, de qué manera se va a comportar la roca y evitar en la medida de lo posible que lo que se conocen como atollos, que cuando se obstruye el traspaso del mineral, y eso es una operación de alto riesgo cuando hay que actuar para destrabarla. También, si ustedes se fijan, podemos trabajar en la automatización y todo eso en función, como les decía, de estas herramientas estadísticas. Bien, dentro de los tipos de datos, ¿cierto? Vamos a ver que la estadística nos permite estudiar datos numéricos y esos datos numéricos pueden ser cuantitativos, como también pueden ser cualitativos. Fundamentalmente, en este caso, vamos a hablar de los cuantitativos y estos se pueden separar en dos variables. Las variables continuas, cuando hablamos de variables continuas, para que ustedes entiendan, por ejemplo, podría ser el campo de los números reales, ¿ya? Y como ejemplo de variables continuas tenemos la ley de mineral, la ley o el tenor, como dicen en otras partes, de mineral, densidad de la roca, dureza, recuperación metalúrgica, etc.
También tenemos variables discretas. Las variables discretas, por ejemplo, las podemos asociar con los números enteros. ¿Ya? Y es así como tenemos variables de conteo, por ejemplo, con cuántos camiones está trabajando una pala, o un cargador frontal, o en confiabilidad, el número de fallas de un equipo, o bien variables de tipo discreta, como por ejemplo, clases de ley de mineral, cuando trabajamos, por ejemplo, con indicadores. Abundancia de mineral, por ejemplo, cuando decimos que la abundancia es débil, moderada o fuerte. En general, con escalas de tipo cualitativa. Esas serían las variables de tipo discreta. Y las variables categóricas, que son existe o no existe. O sea, la respuesta es sí o no, la respuesta es 1 o 0. Por ejemplo, cuando nosotros, el ejemplo típico es el lanzamiento de una moneda al aire, la moneda tiene dos alternativas, o es cara o es cruz. Bien, lo que hemos dado hasta el momento, básicamente y muy rápidamente, ha sido una descripción de lo que es la estadística. Hemos hablado de los tipos de estadísticas con los que vamos a trabajar, una que es netamente descriptiva, Cuando digo descriptiva, me estoy refiriendo, o para que ustedes lo asocien, con las medidas típicas que nosotros utilizamos, ¿vale? Es decir, la media, la varianza, la covarianza, ¿cierto? Y la estadística de tipo inductiva o inferencial es cuando estudiamos una muestra y a través de la muestra tratamos de describir cuál podría ser el comportamiento de la población. A continuación dimos algunos ejemplos de aplicación de la estadística. Nos referimos básicamente a aspectos de la minería, como por ejemplo nos referimos a la explotación de una mina propiamente tal, o a los controles de procesos, y a los controles de carácter metalúrgico. También dijimos que ella nos permitiría poder mejorar a través del análisis de los datos, podemos nosotros mejorar nuestros procesos. Finalmente, dentro de los datos que podemos estudiar, dijimos que lo íbamos a caracterizar en tres: las variables continuas, que les dije que eran, para que la asociaran de una manera, por ejemplo, los números reales; las variables discretas, para que ustedes lo asocien, números enteros; y las variables categóricas, en que hay solamente dos respuestas, 1 o 0, o una sí o no, o como les decía, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, cara o sello, o cara o cruz.